Correcto, bien, vamos con el invitado, lo tenemos ya al doctor Felipe Vega de la Cuadra, listo para empezar el diálogo con el doctor Felipe Vega. ¿Cómo está, doctor Felipe Vega? Gracias por acompañarnos en este día jueves. Le damos la bienvenida, me confirma la confirmación, mi estimado Jorge Aycar. Se está acomodando el invitado. Saludamos con Felipe Vega. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Se está acomodando el lazo. Claro. Ahí, perfecto. Gracias, Mónica, buenos días, Jaime querido, buenos días. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Claro, yo estoy desde el otro lado de la pantalla porque todos los días los miro, los escucho, los sigo y les hago caso. De verdad que les hago caso, especialmente a usted, Mónica, y obviamente a Jaime, ¿no? Gracias, doctor. Muchísimas gracias y bienvenido. Yo también ya extrañándolo. Cada vez, cuando yo no estoy, es que lo traen. Le digo a Jaime, ¿por qué lo traen cuando yo no estoy? Falta que venga a Guayaquil cuando está Mónica. Bueno, pues aquí, acordándome una canción de Violeta Parra que dice, me enviaron una carta por el correo temprano y anoche leí una carta que manda el presidente al Ecuador y me gustaría hacer unas 3 o 4 puntualizaciones si me lo permite. Que hay tantas cosas que hablar, ¿no? Lo de la carta fue ayer, ya en horas casi al final de la tarde. Yo pensé que Felipe iba a decir, me acordé de una carta. Escríbeme una carta. Escríbeme, linda canción, claro. Felipe, empecemos con la carta esta que ha hecho el presidente de la República. Empecemos con la carta y después vamos al cartón. Esto es carta ¿Cómo y entender cartón. esa carta? Es un champú lo que ha hecho el presidente. Lanzó veneno, de todo lanzó allí, ¿no? Pero Felipe además puede corregirlo semánticamente, ortográficamente, todo. Bueno, la primera corrección es semántica, como bien dice usted, Mónica. La primera es semántica. Él tiene una confusión terrible entre mandatario y mandante. En la carta pone 2 veces yo como mandante, ¿no? Es decir, él pone yo como el que manda y no se da cuenta el señor que preside el gobierno del Ecuador que él es un mandatario, claro, que el mandante es el pueblo ecuatoriano, somos el pueblo ecuatoriano. Sí. Nosotros le damos el mandato, señor Noboa, mandato, es decir, la orden, está el claro encargo. Está claro que él no sabe qué es lo que ejerce, pues entonces. Claro, no sabe qué ejerce, no sabe cuál es su rol. Él repite el rol que se imagina tiene, o el que ha tenido siempre en sus haciendas, en su casa, etcétera, el de ser el que manda, aquí mando yo. Y esto lo decía cuando era asambleísta. Él dijo que él votaba como le daba la regalada gana. Son palabras textuales de él, ¿no? Entonces confunde estos 2 términos, de aquí hay un error semántico de significado terrible. Él no es el que manda en el Ecuador, el que manda somos el pueblo ecuatoriano. El que obedece y cumple el mandato que le hemos dado es él. Él es un mandatario, no un mandante. Entonces 2 veces se pone él como mandante, revelando inconscientemente su visión sobre este país. Él manda, los demás obedecemos, ¿no? Esto es lo primero que diré de la carta. Lo segundo, la carta es un cúmulo de mentiras. Voy a empezar con la primera. Dice, yo pertenezco a una familia que nunca ha vivido del Estado. Y quiero hacerle algunas preguntas a usted, Mónica, especialmente como abogada. ¿Quién es el propietario de los recursos minerales del subsuelo? Por favor. Nosotros, los ecuatorianos, el Estado ecuatoriano. Nosotros, el Estado, bien. ¿De qué vive la tía de él y la familia del señor Noboa cuando el Estado le concesiona minas, recursos mineros? Vive del Estado. Del Estado. Vive del Estado. Y la familia Noboa tiene concesiones en recursos mineros. ¿A quién le pertenecen, Mónica querida, las playas, bahías y costas del Ecuador? Al Estado. A la elección. Al Estado. A todo. Al Estado, a todos los ecuatorianos. Bien, el Estado ecuatoriano le ha concesionado tierras costeras para que hagan camaroneras. Le ha concesionado puertos. El puerto de Pozorja.
El puerto de Pozorja, por supuesto que sí, a la señora tía del señor Noboa. Por lo tanto, su negocio se fundamenta en bienes del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, vive del Estado ecuatoriano. Ya van dos. Vamos a un tercero. ¿Quién tiene contratos con el Estado ecuatoriano? ¿De qué vive, Mónica? Del Estado. Del Estado ecuatoriano. La señora tía y el grupo El Ordeño tiene, del cual es parte Agrícola San Esteban, que pertenece a la familia Noboa, ¿no? Tiene contrato con el Estado para la alimentación escolar. Entonces vive del Estado, ya van tres. Pero también tiene, eso es luego, también tiene contrato para la alimentación a los centros de reclusión. Ya van cuatro. Cuatro formas de vivir del Estado ecuatoriano. Y voy a una quinta que es muy grave. Dice que nunca le han perjudicado al Estado. ¿No pagar impuestos es un perjuicio para el Estado, sí o no? Correcto. Por supuesto. Y deben, según unos, más de 90 millones, según otros 160 millones de dólares. Eso es robarle al Estado ecuatoriano y vivir del Estado ecuatoriano, pero no se acaba ahí. Dice que jamás han tenido contratos, en la carta, y estoy haciendo citas literales, jamás han tenido contratos con Petroecuador. Bueno, el hermano acaba de salir pitado hacia Miami porque tiene una gasolinera con un contrato con Petroecuador, con Petrocomercial, de la cual ha recibido 9 millones de dólares en un año. No es eso vivir del Estado, no es eso tener contratos con Petroecuador. Pero no acaba ahí. Desviando el combustible subsidiado hacia Además, industrias que no pueden recibir la gasolina subsidiada y que efectivamente constituye una evasión al control y que además perjudica al erario nacional porque se está usando gasolina subsidiada en industrias que además son de ellos. No es cualquier industria, son las industrias de ellos. Es decir, lo que dice la carta es una mentira contumaz, una falacia gigantesca y termina con el contrato que tiene la señora Isabel Noboa, contrato que hicieron en 24 horas para venderle etanol a Petroecuador para que produzcan gasolinas eco. Eso no es tener contrato con Petroecuador. Entonces, ¿cómo se permite poner que su familia no tiene contratos con Petroecuador, que no se ha aprovechado del Estado, que no vive del Estado? Y él como mandante, como mandante, no como mandatario, nos llama la atención sobre los terribles correístas que están presos, bla, 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 para desviar la atención de un hecho que el Ecuador maravilloso, profundo, ha descubierto. Porque a alguien se le ocurrió, a ningún investigador, a la gente, se le ocurrió entrar a ver los teléfonos y marcar el teléfono de la empresa que va a ser la beneficiaria del robo del Campo Sacha y contestan y dicen, aló, buenas tardes, el ordeño, a sus órdenes. No, y eso se pudo comprobar, o sea, comprobamos marcando el teléfono, ¿no? Pero además, entonces, Felipe, una pregunta, y aquí hay una parte en la que nosotros podemos ver hasta resentimiento. Porque él hace un párrafo donde nos deja ver que tiene un profundo odio por la época de la Revolución Ciudadana, en donde él dice, se nos quitaron bienes, se nos quitó la paz, se nos quitó la tranquilidad. Y ojo, porque hay una parte ahí que a mí me deja como pensando, porque dijo, nos quitaron tiempo que pudimos haber pasado con personas que están, pero otras que ya no están. ¿A quién se refiere con el ya no están? Porque el papá supuestamente está vivo, pues. Sí, o sea, es... ¿Quién se murió en la familia Noboa para que nosotros digamos, ya no está? ¿Se acuerda usted de esa famosa frase de la sabiduría popular que dice, ¿qué cucharas? ¿Qué cosa? ¿Qué cucharas? Cuando el señor que fue a la fiesta y se robó las cucharas y cuando se despedía, le dijeron algo desde el balcón y él respondió, ¿qué cucharas? O sea, el que tiene algo de culpa siempre deja salir justificaciones, ¿no? Deja salir justificaciones. Justificación no pedida, culpabilidad asumida. Claro, exacto. Y él deja entrever algo que no cuadra. Pero hay otra cosa que deja entrever. Abre una puerta de salida
porque según circula ya en redes sociales, algunos chismes, entre comillas, de que en Carondelet están desesperados, porque la familia y los negocios familiares están brutalmente implicados en todo este manejo desaforado del señor Daniel Noboa, mandatario, no mandante. Entonces la familia está queriendo poner alto y pueden dar pie atrás en esto, y él abre una puerta diciendo que va a esperar hasta el 11 de marzo para que si no depositan los 1.500 millones no se firma. Entonces ya está cuidando su escape, ¿no? Al salir a decir, no depositaron los 1.500 millones, entonces yo defiendo los intereses ecuatorianos. Como que Esta es la jugada, claro, dar marcha atrás. Es una jugada tonta, pero también es una jugada que se deja entrever entre líneas. Lo que no sabe el señor Noboa es que nosotros somos psicólogos, pues nos damos cuenta de las cosas. Claro. Y el pueblo es absolutamente intuitivo. El pueblo ecuatoriano es un pueblo inteligente, no es un pueblo tonto. Puede haber gente analfabeta, todo, pero haciendo caso a la savia media de Francis Galton, un psicólogo que hizo un estudio muy importante sobre el consciente colectivo, siempre el pueblo termina teniendo razón en la suma y proporcionalidad de la distribución normal. Pero bueno, eso ya es un tema más de academia que de comentario acá. Sobre la carta diré eso. Le sirve para mentir, le sirve para proyectar su autoritarismo y su egotismo, le sirve para encubrir sin darse cuenta ciertas situaciones que pueden estar pasando, y le sirve como una puerta de salida también. Además demuestra una vez más que no tiene facilidad de comunicación. No puede dirigirse al pueblo si no se trata de una situación preparada, ensayada, repetida, corregida, y que finalmente termina lanzando estos comunicados que pues simplemente son como de una sola vía y que cada quien lo interprete como quiera. Y realmente deja mucho que decir de una persona que como mandatario tiene la obligación de rendir cuentas y de ser transparente con su población, y además con el futuro electorado que le está pidiendo el voto. Yo me pregunto, Felipe, porque a mí sí me resulta, la verdad, complicado de pensar que alguien que salió de Harvard sea capaz de confundirse entre mandante y mandatario. Entonces, a veces me pongo a pensar que en esta estrategia comunicacional del gobierno siempre dejan como que estas cosas sueltas, ¿no? Para que la gente empiece a debatir, a comunicarlo, y con el tema exponencial del algoritmo, pues que se haga viral, ¿no? Porque luego también encontramos ayer que personas del gobierno comenzaron a pedir a otros que están en grupos que por favor lo difundan y lo difundan y lo difundan, y luego yo decía, ¿cómo pides que se difunda? Perdóname la expresión, una porquería que está mal hecha. Un horror. Pero luego me pongo a pensar que en la mente macabra de esta gente es que a lo mejor hasta por eso buscan que nosotros hablemos. O sea, cogiéndonos de cosas para hacerlo viral. No sé cuál es tu opinión, Felipe. Sí y no. A ver, primero, sí son brutos. Me referiré al viejo refrán español: lo que Salamanca non dà, lo que natura non dà, Salamanca non presta. Lo que no da la naturaleza, la universidad no presta. Lo que no te regala lo que no tienes. Puedes haberte graduado en la universidad más prestigiosa del mundo y seguir siendo un imbécil. Eso es conocido desde el siglo de oro español. O sea, eso no ha cambiado. No es garantía el haber salido de Harvard, o haber hecho un curso en Harvard, o haber hecho una donación en Harvard para que te gradúen, que es un método muy común en los Estados Unidos, ¿no? En Harvard tú haces una donación y te gradúas. Claro. Seguir a la clase. O sea, te van poniendo notas. Eso hacen con deportistas, con donantes en muchas universidades norteamericanas, ¿no? Como la Universidad Cooperativa de Colombia que existía. Claro, también, ¿no? Con las distancias. Pero bueno, esto es lo primero. Lo segundo, yo creo que más bien frente a este excesivo maquiavelismo y sabiduría que pueda tener el equipo de Noboa, que no creo que pueda armar, no le da el cuerpo para armar un equipo de super sabios,
Hay más bien una contradicción que se deja ver en la misma carta. El momento que él es el mandón, no va a obedecer y hacer caso a sus equipos de comunicación. Porque, bueno, yo he trabajado cerca de varios presidentes en el Ecuador y sé cómo juega dentro de Carondelet las fuerzas. Entonces, el presidente tiene que tener flexibilidad ante su equipo de asesores, que le contradicen, que le hacen caer en cuenta sus errores, sus fallas, que tratan de corregirle. Pero él, como es un mandón, porque todos deben obedecerle, como es el dueño de la hacienda, con toda seguridad no les hará el menor caso. No les hará el menor caso. Así salió su primer secretario de comunicación, ¿no? Porque no les hará caso y entra en esta varaunda de contradicciones y ambigüedades. Y después tratan de solucionar las cosas. Uno de los chismes que corre es que la SECOM está desesperada, no sabe qué hacer, no sabe qué estrategia poner para poder confrontar tantas líneas que se le están abriendo por todo lado, con Fuerzas Armadas, con la policía, en el tema de compras de chalecos. Esos que tienen con los chalecos. Tras escándalo, ¿no? Entonces, y él estará en sus cuatro diciendo, no, esto se hace así. Esta más bien es mi hipótesis para la valoración que hace Mónica. No creo que somos víctimas de una mente hipermaquiavélica en esto. En otras cosas sí. Esta es una situación desesperada y ambigua que le lleva a sacar esta estupidez. Doctor, ¿y hasta dónde le pueden ayudar esos estrategas que tienen como Durán Barba, que es campeón para hacer este tipo de difusión o de campañas, para que hablen del candidato, hablen bien o hablen mal? El tema es llevarlo al debate, ¿no? ¿Eso le puede ayudar o no? A ver, lo que le ayuda a Daniel Noboa, y esto voy a ser taxativo, y ya como psicólogo social, lo que le ayuda a Daniel Noboa es que hablen de cualquier cosa de su gobierno, que hablen mal de quien sea, de la ministra, del ministro, menos de él. Él debe estar borrado del panorama. De él no deben hablar, ni él debe hablar. La carta, por lo tanto, es una contradicción frente a la estrategia que le han construido estos otros expertos, verdaderamente expertos en campañas electorales, ¿no? Que no solo son Durán Barba, sino muchos más y del extranjero, ¿no? Que inclusive desde Nueva York sé que le asesoran y le envían líneas y tiene un cuarto de guerra ya. Pero lo que estoy diciendo es, la estrategia es borrar al Noboa real. Que el Noboa real no hable ni se hable de él. Como ayer en una entrevista que tuvo en horas de la mañana en Ventanas, provincia de Los Ríos, no habló del tema del campo Sacha. No da explicación de nada, no opina nada. Esa es la estrategia electoral que tienen. Y ya le voy a decir, Jaime, ¿por qué? No. Porque yo quisiera que le ponga al público en antecedentes de la conversación que tuvimos sobre su impresión en el barrio suyo, de los cartones. Ah, sí. Justamente el fin de semana yo suelo sacar a mi perra los días sábados, domingos que estoy en casa. De lunes a viernes también la saco, pero este fin de semana ya no me fui por el lugar donde siempre me voy, ¿no? Y resulta que esta vez me voy por otra cuadra, otra manzana, pero me sorprendo en algunas casas, ¿no? Los vidrios con cartones deprimidos, medios pálidos ya porque el invierno los tiene así, que por lo menos en una manzana vi unos 8 o 10 cartones. ¿Hasta dónde la gente puede seguir creyendo en esta persona que nos está gobernando, que es el salvador del país o que está haciendo cosas buenas por el país? ¿Hasta dónde, Felipe? Bien, esta es la estrategia electoral. Yo les voy a contar de un famoso santo de la Iglesia Católica que se llama San Pancracio. No sé si ustedes han oído de San Pancracio. San Pancracio es el santo del dinero. Y la gente que quiere dinero
tiene una estampita de San Pancracio y le reza y le besa y se persigna y le dice: San Pancracio, ten compasión de mí que soy tan pobre y dame dinero. ¿Por qué San Pancracio es el santo del dinero? Pancracio era un joven romano del siglo IV, inicios del siglo IV, 1300, año 300 y algo, que era hijo del hombre más rico de Roma. Y Diocleciano, el emperador de esa época, del año 300, empezó una persecución a los cristianos en Roma y mataron a Pancracio. La iglesia recuperó su cuerpo, recuperó sus restos y le convirtió en San Pancracio, mártir, patrono de la riqueza. ¿Por qué le convirtieron en patrono de la riqueza? Porque era hijo de un rico, no por nada más. Bien, esta lógica de San Pancracio está aplicada en la campaña electoral del señor Daniel Noboa Acín. Daniel Noboa Acín se convierte en una estampita, una estampita de cuerpo entero, que en el inconsciente más profundo de la gente pobre se convierte en el santo de la riqueza y la abundancia. Y es el protector de los pobres. Así les vuelva más pobres, así no les dé nada, así les quite la salud, la educación, les quite protección, les quite todo, es el santo. Entonces, ¿qué pasa si al lado de la estampa de San Pancracio te ponen al Pancracio real, que era un chico frívolo, analfabeto, que no sabía nada en Roma, que murió en una represión y que su único mérito era ser el niño más rico, heredero de la fortuna más grande de Roma? ¿No? Si te ponen al lado, tú no crees en ese Pancracio, pero sí crees en su imagen. Este mecanismo es el que han aplicado. Este mecanismo es más viejo que el año 300. Hace 30.000 años, Jaime y Mónica, los seres humanos esa es parte aprendimos... de la estrategia de los estrategas. Claro, esto hacen los estrategas. Los seres humanos aprendimos que si queríamos cazar un bisonte, lo dibujábamos. Hacíamos la imagen del bisonte y así salíamos a cazarlo. La imagen nos daba fuerza, la imagen le hacía nuestro al bisonte. Esto está en las cavernas de Altamira, de Atapuerca, de Lascaux, de todas las cavernas que tienen 30.000, 28.000 años en Europa. Este viejísimo mecanismo de la psicología humana es el que han utilizado. Nos han puesto la imagen de Daniel Noboa, el cartón de Daniel Noboa, y nos han borrado a Daniel Noboa. Por eso no habla, por eso no sale, por eso no explica, por eso no se dirige, por eso no se contacta con sus votantes, sino que reparten las estampitas, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, a una candidata en el Azuay besar la imagen, fetichizar la imagen de Daniel Noboa y pedirle cosas a Daniel Noboa, la imagen. O sea, ya es un santo para ella. Claro. Es San Pancracio. No es San Pancracio, es un San Pancracio. Es decir, han usado eso y la gente le tiene como protector, como cuando se pone la sábila en la puerta, ¿no? Le tienen en la ventana de la casa, no para que la gente vote por él. Felipe, el otro día vi en una urbanización pelucona, como diría el Mashi, puesto como la imagen de Cristo Rey, pues, con flores, con cortina. Dije, ¿qué es esto? Esto es Cristo Rey para que lo tengan. Y bueno, pues todos los que somos creyentes sabemos cuál es el tema de proyectar la imagen de Cristo Rey en la fecha, pero llama la atención. Y otra cosa, mira que por suerte han puesto este tema. Tú los ves regularmente en aquellos, yo no te voy a decir en los sectores populares, porque creo que no los he visto ahí. Con mayor incidencia los veo en aquellos, por ejemplo, acá en la provincia del Guayas, en aquellas urbanizaciones que son todas ubicadas en el sector de la Aurora, el sector recuperado de Daule, que se siente como una extensión de Guayaquil, pero ya no son Guayaquil. Y yo me pongo a pensar, porque los veía así, de cada 10 casas, en 8 hay el cartón puesto en la ventana o en la puerta. Y dije, es increíble pensar que esta gente no se da cuenta
que estas casas, muchas de estas casas, se lograron gracias a los créditos hipotecarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que el acceso a esos créditos hipotecarios se dieron precisamente en el gobierno de Rafael Correa, cuando antes ni existían, no tenías acceso ni al quirografario ni al hipotecario, y en muchos casos el fondo de reserva, por ejemplo, en el caso de mi mamá, Felipe, yo recuerdo que tuvimos que hacer nocturnidad, 2 madrugadas para coger un turno para cobrar los fondos de reserva de mi mamá. Entonces, en esas circunstancias indignas, uno tenía que ir a pedir su propio dinero. Y luego cuando se reactiva y se genera todo este auge inmobiliario, fue gracias también a esta banca del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que pudieron darse esos créditos. Y ahora esa gente alaba y venera a una persona que ya ni siquiera les da créditos, donde no hay empleo, donde no hay economía, donde no hay acceso a absolutamente nada, donde la gente vive ahora en la informalidad, donde ya no hay empleo, donde ni siquiera hay acceso a lo básico que tenía que dar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mónica, lo que usted dice es absolutamente cierto y real. Lo que pasa es que en este mecanismo mágico de la psiquis humana, no importa que exista coherencia entre el ser real y la imagen del santo. Por ejemplo, San Lázaro. San Lázaro es el patrono. Cuidado, yo no me estoy metiendo con los santos, estoy tomando solo de referencia. Con que no llegue a San Antonio estamos bien. Claro, ya voy a llegar a San Antonio. San Lázaro es el patrono de la salud. Uno diría, era un hombre sano. No, era leproso. El Lázaro real era leproso. Y San Lázaro es el santo de la salud. Ahí hay una contradicción fundamental. Yo puedo convertir entonces a un ladrón en protector de la propiedad. Puedo convertir a un tirano en protector de la democracia. Eso funciona, la psiquis humana funciona así, no importa. El tema es que tenga alguna conexión importante y que su imagen representa mi expectativa, no la realidad de él. Esto lo entendieron perfectamente los psicólogos sociales que armaron la campaña de Daniel Noboa. La imagen no representa al Daniel Noboa real, sino a la expectativa que la gente tiene sobre un presidente de la República. Por eso logra el 44% de votación, porque miramos al Pancracio real, si miramos al Daniel Noboa real, el tipo no tiene ningún mérito, ninguno. Es un machista, le castiga a su familia, su ex esposa está levantando una ley contra la violencia vicaria, por la violencia vicaria que ha ejercido contra su familia, sus hermanos, sus padres, su hija, ¿no? Está implicado en los casos de corrupción más grandes. La droga va a Europa en cajas de banana de su empresa, sale desde los puertos que administra su empresa, es un autoritario, beneficia a su familia, no tiene mérito ninguno. Por eso le tienen callado. Por eso no le dejan dar explicaciones. Sale a querer hacer héroes a 4 niños víctimas de la peor violencia del Estado. Por eso le callan, por eso no le dejan hablar, por eso le tienen borrado. Que ataquen a sus ministros, que se den contra el gobierno, que haya una guerra ambigua contra quien sea, menos contra él. Porque ponerle a él en la realidad debilita la imagen de cartón. Porque la imagen de cartón no es él. La imagen de cartón condensa mis expectativas. Es proyectiva, quizás. Claro, es un lugar en donde yo proyecto cómo proyectaba el primer Homo sapiens en una caverna y pintaba el uro, el toro antiguo europeo, para poder cazarlo, o el mamut, o los hombres neandertales que pintaban eso para poder cazar al mamut. Es la expectativa de la individual la que se proyecta en el cartón. Esto lo entendieron perfectamente. Entonces, ver cartones no es ver propaganda. Es ver personas víctimas que tienen expectativas con esa imagen. Hay un tema en particular que también es proyectivo desde mi poca experiencia
es este tema de asociar la figura de Lavinia Balbonesi a este componente de la familia perfecta, ecuatoriana, educada, refinada, sometida, esperando que el marido solucione la vida de ella, que el marido solucione la vida de todas las mujeres como le solucionó la vida de ella, y que su mérito es ser la mujer perfecta, impoluta de pies a cabeza, servil, sumisa, no cuestionarlo, y luego mira cómo juegan con esta estructura patriarcal y machista del Ecuador. Porque luego cuando se habla de Luisa González, se la ataca desde, es una mujer soltera que tiene 2 hijos, que no pudo formar ni un hogar, entonces ¿cómo va a administrar? Y claro, aparecen mujeres como Mónica Luzárraga y dicen, un momentito, pero yo también soy mamá soltera y también soy mamá de dos niñas. Entonces, ¿cómo así pues que Luisa González no me represente y quieres que me represente Lavinia Balbonesi? Esa no es mi proyección. Entonces, ¿cómo impacta este tema en esta comparación de 2 mujeres en donde te dicen, identifícate con Lavinia, porque Lavinia logró resolver su vida y no te identifiques con Luisa González? Claro, muy buen tema de diálogo. A ver, dos cosas. Intentaron hacer lo mismo de la imagen con Lavinia Balbonesi y sacaron una Barbie, pero equivocaron la estrategia. Acuérdate que la Barbie salió primero, el cartón salió en la campaña electoral y después sacaron inmediatamente la Barbie de Lavinia Balbonesi. Pero fallaron en el mecanismo, porque la Barbie es el signo de un estatus alto económico. La niña del campo y de la zona marginal urbana no tiene una Barbie. La Barbie es de las niñas peluconas, digamos. Entonces les falló el ícono. Pero intentaban hacer lo mismo que hicieron con Daniel Noboa, con Lavinia Balbonesi, para contraponerla a la candidata Luisa González. A Luisa González. ¿Por qué razón? Porque Noboa no puede dar peleas él con nadie. Porque le hacen pedazos, le destrozan y debilitan el poder de su imagen, ¿no? La carta que mandó debilita el poder de su imagen. O sea, es un soquete. Desobedeció a sus estrategas, ¿no? Las salidas que hace es en desobediencia a sus estrategas. Pero bueno, intentaron con Lavinia Balbonesi y al no funcionarles el ícono, la imagen de la Barbie, porque era una imagen elitista, clasista y con una serie de cargas que no calzan en la psiquis general del Ecuador, intentaron otra cosa. La imagen teórica de Rosa de Lejos, del hijo de Ángela María, de las telenovelas venezolanas, mexicanas, coreanas, en donde la niña pobre del pueblito llega a la ciudad y se casa con el hijo del millonario. Esa historia que es, pero ya un cliché en las telenovelas, la pusieron. Y empezaron a explotarla. La niñita abandonada de su papá, estudiada en una escuelita y en un colegio fiscal de Chone, pobrecita ella, pero bonita, y llegó y enamoró al hijo del millonario y este rato es la reina y princesa, ¿no es cierto? Se cumple esta promesa autoconstruida por las chicas pobres del Ecuador, ¿no? Y entonces esa imagen contraponen a Luisa González, sin darse cuenta que Luisa sí es una historia de éxito, pues. Ella también sale de un pueblito, estudia en una escuela fiscal, crece, se educa, cría a su hijo, exitosamente cría sola a su hijo, se gradúa en la universidad, entra a trabajar, va creciendo en el sector público, llega a ser secretaria general de la administración pública, llega a ser asambleísta y ahora va a ser presidenta. Esa sí es una historia de éxito, no la otra, no la de la telenovela. No. Entonces, tratan de contraponerle a Lavinia Balbonesi, le plantean como contendora a Lavinia Balbonesi, porque están jugando, Mónica, están jugando simbólicamente. No están en una lucha política, están en una lucha simbólica.
Y por lo tanto tratan de desvirtuar a Luisa González, porque saben que la historia de Luisa González es una historia poderosísima. Poderosísima. Y después hablaremos en algún momento de lo simbólico frente a la imagen de Luisa, entre la rival y la sororidad, la rivalidad y la fraternidad que están jugando ahora para quitarle votos a Luisa. ¿No? El temor que tenemos los hombres frente a las mujeres autogestionadas. Nos dan miedo. Queremos mujeres sometidas, así digamos que no somos machistas. Y las mujeres que son autónomas, propietarias de sí mismas, nos causan miedo, nos causan temor. Y entre mujeres causan competencia y causan también temor. Cuando lo que debe haber es sororidad, debe haber conexión, como muy bien usted explica, entre su propia historia y la de Luisa González. Pero entonces fíjense, ya no estamos hablando de temas políticos en esta campaña electoral. Estamos hablando de temas simbólicos. Aquí Luisa González está compitiendo contra una imagen y contra la esposa del Pancracio Real. El Pancracio. Como símbolo, ¿no? Como símbolos. Entender esto es muy importante. Así nos deje un poco huérfanos a los que quisiéramos que esto sea lucha política ideológica. Lo que nosotros quisiéramos que sea lucha política. Pero ¿qué lucha política e ideológica puede dar el señor Daniel Noboa Sim? Ninguna, cero, patatero, no tiene capacidad para nada de eso. Y eso entendieron sus estrategas. Y yo creo que esto estará en los libros de marketing político, ¿no? De cómo pudieron transformar una confrontación política e ideológica en una confrontación simbólica. Y casi ganan. Y casi ganan en primera vuelta. Yo sé que ahora estaban proponiéndose sacar un nuevo cartón para esta segunda vuelta, Más con cartón. el vestido de militar. Porque el tema que está en el aire este rato es la inseguridad, ¿no es cierto? Este rato ya es la soberanía. No, antes era la inseguridad. Y iban a sacar de barril de petróleo. Vestido de militar para que proteja a la gente. Pero sabe que se persuadieron que no valía, porque les reventó el tema de los chalecos de cartón. Entonces, sacar un cartón militar, le pones un chaleco de cartón y el símbolo se va al piso. Le sale al revés. Sé que se han detenido en eso. Y capaz que ahora, con la soberanía en juego, estarán dudando de seguir con la línea simbólica y buscarán alguna otra, ¿no? Yo esperaba realmente que, bueno, de hecho, la proliferación de estas, ya no única versión de un cartón, sino el cartón en distintas poses, el novita en short, el novita en traje de presidente, y daba la suerte, ¿no? De como esta imagen de cuando colecciona o te da la aspiración de coleccionar tantos muñecos como sean necesarios. Ah, ya tengo esta versión, me falta esta, como cromos de álbum, ¿no? Y luego me puse a pensar, bueno, ¿y qué brillante idea se les va a ocurrir para la segunda vuelta electoral? Porque es que volver a repartir cartones a ti te parece realmente una estrategia óptima de campaña, cuando lo que el pueblo está pidiendo en este momento es discusión, cuando el pueblo está pidiendo en realidad ideas. Y sobre todo, no te voy a decir aquellas personas que votaron y que definitivamente están ya convencidas que ese es su representante, sino aquellas personas que se quedan por fuera de la polarización y que precisamente no votaron ni por el uno ni por el otro, pero que hoy, ¿cómo los vas a convencer? ¿Con cartón o con ideas? Es que, a ver, la convicción no es racional. Explícame racionalmente, Mónica, ¿cómo vota el 44% del Ecuador, sumido en violencia, pobreza, abandono, tragedia, vota por el causante de todo eso? No hay explicaciones racionales. Aquí están utilizando mecanismos profundos de la psiquis, como el que le sucede al pobre desempleado que sale todos los días y se para en la plaza de San Francisco o en la plaza de Santo Domingo a esperar que le contraten. Pero él no sale a buscar trabajo. Él sale rezando a San
Judas Tadeo, patrono de los desempleados y patrono de las causas perdidas, y sale con la estampita de San Judas Tadeo. Y San Pancracio. Y se pone a jugar tillos. Todo el día pasa jugando tillos, esperando que le caiga del cielo el trabajo. ¿No es cierto? Eso le pasa al Ecuador. El Ecuador está jodido, perdónenme la expresión, no quería decirla, pero estamos jodidos. Y lo único que hacemos es esperar con la estampa de tamaño natural del señor No es de tamaño Novoa, real, Felipe. ¿Ah? No es de tamaño Sí. real. Tiene por lo Pues menos así unos es, 10 un poco centímetros más más. Lo han hecho Es El un poco más verdadero grande. no es de ese tamaño. Es idealizada, además. Felipe, Es y hasta- idealizada. y hasta- Idealizada. Entonces, esperamos que haya una solución mágica. ¿Y hasta Y cuándo va a por durar eso le esto? vamos a dar más tiempo. Eso dice el votante de Novoa. ¿Y hasta cuándo va a durar esto de San Pancracio? Estas estampitas. Esperemos Mientras que haya hasta el 13 ser de humano, y mientras no crezcamos en la racionalidad, en juzgar racionalmente las cosas, mientras el que no tiene trabajo, en lugar de ir a jugar tillos rezándole a San Judas Tadeo, ¿no? O el que no tiene plata rezándole a San Pancracio, vaya y busque una actividad real, que le produzca recursos reales. Pero eso no sucede en nuestras sociedades. Eso puede suceder en Japón, ¿no? Pero aquí no sucede. Por eso se aprovechan de esa condición de la psiquis profunda del ecuatoriano y hacen lo que hacen. Mira lo de Creo estos yo jóvenes, lo de este proyecto de Jóvenes en Acción. Es impresionante. Yo hice una campaña de concientización de lo que representaba recibir dinero que se le estaba quitando a otros campos, ¿no? Y la gente decía, y muchas de las personas que me contestaban me decían, bueno, a mí no me importa, igual lo voy a recibir. Y llegas y ves a estos chicos parados, contando huecos en tareas que no aportan absolutamente nada y no les importa, Felipe. O sea, no toman la conciencia de que no es dinero de Daniel Noboa que está saliendo de su bolsillo, es dinero de todos nosotros que pagamos con nuestros impuestos y que no se está yendo a los lugares que tiene que irse, a atender lo social, atender lo público, y que no te importe, que no reflexiones que eso en cualquier otro lado. Mira, a mí me pasaba algo en Japón. En Japón no te aceptan propinas, porque te dicen, ¿yo por qué voy a recibir una propina si es mi trabajo Sí, ya tengo servirte? Entonces, Claro. ¿por qué yo voy a recibir un dinero que no me estoy ganando y que muy probablemente el Estado se lo está quitando a otras personas que sí lo necesitan? Esa reflexión es una reflexión que nace en cada ser humano y que, lastimosamente, si no se cambia, no va a pasar. Vamos a seguir discutiendo cartones en tamaño real 20 años más. Claro. Mira, eso que dices del dinero para los jóvenes se llama milagro de San Pancracio. Porque sin hacer nada, sin merecerlo, sin ganárselo, les cae del cielo. ¿Y cómo se ratifica el poder de las imágenes? Con milagros demostrables. Hay 80.000 jóvenes que se beneficiaron del milagro de San Pancracio. Y es más, una de las condiciones para hacerlo es que se lleven la imagen y que la tengan. Entonces, Felipe, pero no todas el las manejo familias. psicológico de masas es tremendo. Felipe, pero no nos damos cuenta el poder que tiene. ¿Me escucha? Eso ha hecho que 44 de cada 100 personas voten por Daniel Noboa cuando con un gramo de razón se negarían a votar por él. Pero no todas las familias votan por San Pancracio, porque dentro de esas casas también hay gente que está por la otra propuesta, por la propuesta de la Revolución Ciudadana. Yo conozco casos, e incluso conozco casos de gente que se ha desilusionado de San Pancracio y están ahora apoyando la candidatura de Luisa González. De esos casos hay muchísimos. Hay muchos, porque ventajosamente no hay homogeneidad en la psiquis y en el desarrollo racional de las personas, ¿no? Hay volubilidades. Para mí es muy importante que la mitad de los ecuatorianos y ecuatorianas hayan salido
o no hayan caído jamás, o no hayamos caído jamás en ese tipo de manipulaciones. Eso demuestra que somos un pueblo en maduración, ¿no? Pero no alcanza. No alcanza para cambiar la realidad. Y esta es la parte dramática del asunto. Porque mientras más poder tenga la imagen de San Pancracio, con el respeto a San Pancracio, ¿no? Más dramática se va a volver la situación, ¿no? Más dramática se va a volver la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, un poco yo quiero hacer un llamado casi desesperado a la gente para que se dé cuenta cómo le están manipulando. No es que usted cree en Noboa, es más, usted está convencido que es un sinvergüenza. ¿No? Sin embargo, vota por él y no entiende por qué vota por él. Vota porque le están manipulando como manipulaban en los años 70 con la publicidad subliminal, que le pasaban un fotograma de los cigarrillos Marlboro en medio de una película. Usted no veía el fotograma, pero su psiquis, que ve de fotograma en fotograma, quedaba con la imagen de los cigarrillos Marlboro en su inconsciente. Así le maneja. Esa publicidad se prohibió por perniciosa. El mundo prohibió la publicidad subliminal, pero ahora hay otro tipo de manipulaciones. ¿Sabe qué? No crea en imágenes. No crea en imágenes. Observe la realidad, sea más como Santo Tomás, que dijo ver para creer. ¿No? Pero eso está sancionado en nuestra cultura. Quien exige pruebas es pernicioso. Usted sea medio Tomás en este mundo. Exija constatar la realidad antes de dar el visto bueno a alguien que va a seguir destruyendo el país y enriqueciéndose, que es lo único que le importa. Me ha encantado la entrevista de Felipe. Todo ha sido referencia con los santos. Para todo hay un santo. Para todo. Oiga, y San Antonio, pues. San Antonio de Padua. De cabeza. Si usted le pone de cabeza, se consigue un hombre, porque eso solo funciona con las mujeres, ¿no? O sea, es tan machista la visión. Se recupera lo solo perdido. Funciona con las mujeres, porque la soltería de las mujeres es la reprochable. Entonces le ponen a San Antonio de Padua de cabeza y se consiguen un hombre que lee. ¿Qué dice Lavinia sobre su marido? Le soluciona la vida, le resuelve la vida. Que le solucione la vida. Un buen partido, un buen hombre es el que le soluciona la vida. Fíjese que hasta eso venden. Eso no es casual. No hay mérito. En eso no hay mérito, Felipe. Claro, eso es construido. Ese mensaje es construido. Y además es lesivo al empoderamiento que se tiene que dar a las niñas, adolescentes y a las mujeres de ser ellas mismas en la individualidad y en la compañía, pero no valer por alguien, sino valer por ellas mismas, luchar por sus sueños, salir adelante, alcanzar sus metas y sus sueños sin cuestionamientos, saliendo de ese rol atribuido a las mujeres de sumisión, de quedarse en la casa, que es perfecto para quien lo asume así, pero no es lo que se tiene que proyectar o exigir de todas las mujeres y cuestionarlas desde ese rol, ¿no? Que si no haces tal cosa, si no te ves así, entonces no alcanzaste, no cumpliste el estándar o el molde que la sociedad te exige, finalmente. Yo quiero hacer una reflexión sobre el Daniel Noboa de cartón en short con músculos. Ese es el santo de los hombres ecuatorianos. Y cuando él salió a hablar de los 3 palos, eso fue planificado. Porque es el mérito que tiene esa estampa. Esa estampa les da virilidad a los ecuatorianos. Dice ahorita que eso no es de el todos. Juego. Ese es el juego por dentro y es una falacia increíble, mentirosa, miserable, pero que está explotando un anhelo de los hombres, de los jóvenes, de los adultos, de los viejos. Así juegan,
así juegan. En este juego nos tienen peloteados. En este juego tienen convencidos al 44% de ecuatorianos que deben votar por él, porque esperan ser tan viriles como es ¿cuál será el santo de la virilidad? No sé, San Palito, alguna cosa así, ¿no? Pero, entonces, no sé, no he investigado. Pero este es el juego, Mónica. Este es el juego, mi querido Jaime, de que me interesaba hablar, porque mi rol de psicólogo social se cumple haciendo esto. Una especie de terapia colectiva para que podamos hacer un insight, darnos cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros, ¿no? Así es, Felipe. Jaime. Doctor, me gustaría tocar el tema de la compra de los chalecos para las Fuerzas Armadas. Usted que fue viceministro de Defensa hace algunos años, ¿cómo es que dentro de las Fuerzas Armadas se compren chalecos y el rato de la entrega de los chalecos resulta que no tienen pues las especificaciones correspondientes para que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan salir a la calle a enfrentarse a la delincuencia con esos chalecos que una bala de fusil le podría pasar? Si no pasa una bala de fusil, por lo menos el golpe podría comprometer la vida de esa persona. Bien, esto hace notar que en Fuerzas Armadas todas, absolutamente todas las adquisiciones están regidas por una serie de parámetros manuales de especificaciones que las Fuerzas Armadas tienen establecidas. Esto no es nuevo, no es invento de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, es una conducta global de todas las Fuerzas Armadas del mundo. Las adquisiciones bajo parámetros definidos y definidos internacionalmente. Hacen una compra con una empresa que está impedida de contratar, que al parecer tiene vinculaciones también, tiene vinculaciones al parecer, que es una empresa dirigida por una veterinaria, es decir, una empresa que no está calificada para vender, ¿no? Por lo tanto, ya es dudosa la compra. Y cuando entregan los chalecos y conocen las Fuerzas Armadas los parámetros técnicos de esos chalecos y ven que no coinciden la declaración con los parámetros establecidos dentro de Fuerzas Armadas para las adquisiciones, entonces sacan un informe que Radio Pichincha lo da a conocer públicamente, porque seguramente le hicieron llegar, ¿no?, objetando la validez de los chalecos y de los cascos. Y le cogen en curva al ministro, ¿no? Porque en este gobierno, y en los dos anteriores también, las adquisiciones se hacen como mecanismo de enriquecimiento y de corrupción. Enriquecimiento y corrupción porque suceden tres cosas en esta adquisición. Primera, se contrata con una empresa que no tiene las garantías suficientes ni la capacidad de contratación. Esto ya lo vivimos con los generadores eléctricos que compró la señora ministra encargada de energía, ¿no?, y cuyos equipos que no aparecen, dinero que entregó porque alguien le dijo en Cuenca que debía entregar el dinero, ¿no? Ese tipo de contratación es común y es cotidiana en el Ecuador. Primera cosa. Segunda cosa, no cumplen las especificaciones técnicas. Ninguna de las contrataciones cumple especificaciones técnicas, no solo la de los chalecos, la de las barcazas, la de los generadores eléctricos y las que no sabemos qué cantidad más habrán. Tercera cosa, se supone que hay sobreprecio, que a precio de mercado esa compra no debería superar los 15 millones de dólares. Lo he escuchado de miembros de las Fuerzas Armadas del Servicio Pasivo, que conocen del asunto. Pero se pagó casi 43 millones. Esa es la diferencia. Por lo tanto, hay sobreprecio. 3. Y un intangible. Ponen en riesgo a los miembros de Fuerzas Armadas.
porque son equipamientos que no les dan la protección que deben darles. Entonces hacen una parodia de pruebas técnicas que tiene también una serie de cuestionamientos. No es el comprador el que tiene que hacer en las instalaciones del Ministerio de Defensa las pruebas técnicas. Esto lo hacen entidades especializadas, calificadas y certificadas. Porque, por ejemplo, para probar la resistencia de un chaleco antibalas, primero se toma el proyectil o los proyectiles que se van a disparar, se desarman, se pesa la munición y se pesa la cantidad de pólvora que tiene. Se vuelve a armar la bala, se pone el proyectil en la vainilla y esas balas certificadas son las que se disparan. Y no se disparan solo en el centro, pues, de la placa balística, sino en las partes más vulnerables, a los lados, arriba, abajo, ¿no? A diferentes distancias. Hay un estándar establecido de pruebas técnicas que las hace una entidad certificada, no el ministro de Defensa con un sargento y 2 periodistas. Entonces, eso es burlarse de Fuerzas Armadas. Es burlarse en serio de Fuerzas Armadas, que ya están incómodas, absolutamente incómodas, con la obsecuencia de los mandos con el gobierno y los últimos gobiernos, que están hartos de fungir de policías y de guardianes privados en las cárceles, gente que es experta en desminado, experta en explosivos, experta en fabricación de puentes, expertas zapadores, expertos en combate de selva, están parados cuidando la puerta de una cárcel. Está desperdiciando el recurso, ¿no? El recurso. Desperdiciando el recurso. Y luego les dan equipos que no les van a proteger. Porque digamos que ya al soldado raso le importa un pito el sobreprecio y dice, así son los generales. Pero que el chaleco que me den a mí me proteja la vida, pues. Por lo si menos. me mandan a pararme frente a un GDO, a un grupo de delincuencia organizada que está armado con M16 y otros fusiles de alto poder, bueno, que al menos me proteja la vida, pues. Entonces, todo esto lo que está haciendo es minando la unidad de las Fuerzas Armadas, a tal punto que el Comando Conjunto saca, otra vez que cucharas, un comunicado llamando a la unidad de las Fuerzas Armadas. O sea, ¿por qué llaman a la unidad? Porque están divididos, pues, ¿no? Y viene una cucharada más de esta sopa repulsiva. Hay que acordarnos que fue el general Guillermo Rodríguez Lara el que nacionalizó el petróleo ecuatoriano. Es obra de las gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador la nacionalización del petróleo. Y hoy el señor Daniel Noboa está privatizando el petróleo. El campo que produce 80.000 barriles diarios de petróleo liviano de mejor calidad de 32 grados API. Lo mejor, de lo mejor. Y las Fuerzas Armadas saben que ellos son garantes de esa nacionalización. ¿Y por qué hay un mutismo? Porque los que se callan son los que están bien arriba, son los únicos que pueden hablar. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son obedientes. Pero eso no quiere decir que en su fuero interno no estén absolutamente incómodos con esto. Es como lo que sucedió con Yamil Mawad y Paquilla, que la diplomacia ecuatoriana firmó la retirada nuestra en el Alto Cenepa, en el Cenepa, y nos conformamos con 1 kilómetro cuadrado de tierra en Paquilla. Eso a las Fuerzas Armadas no se le ha olvidado jamás, porque fueron territorios que recuperamos con las armas, con la sangre de nuestros ojos. No se les ha olvidado jamás. Como no se les olvidará la privatización del petróleo que ellos recuperaron para bien del país.
Porque ellos saben, las Fuerzas Claro, Armadas saben. y Sacha tiene más de 50 años, ¿no? Por supuesto. Sacha, Empezó con las Fuerzas Armadas. Claro, pasó al Ecuador con la decisión del Bombita Rodríguez Lara, que además es el fundador. Las Fuerzas Armadas fundaron la Corporación Ecuatoriana de CEPE, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE. Bombita hizo un buen gobierno, Felipe. Pero por supuesto, en el Ecuador hemos tenido curiosamente buenos gobiernos militares. Voy a hacer un repaso rapidito. El general Alberto Enríquez Gallo, en el año 30, hizo el código de trabajo, ¿no? Le profesionalizó a la policía, hizo un reparto justo de la riqueza en el Ecuador. Una dictadura cruel, la del año 63, represiva y todo lo que quiera, pero hizo la reforma agraria en el Ecuador. Y la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara nacionalizó el petróleo y empezó el desarrollo ecuatoriano. Mejoró el Instituto de Seguridad Social, que fue creado en la época de Alberto Enríquez Gallo. Es decir, esto no hay que olvidarnos jamás. Pero este rato se ven obligados por la obediencia debida y por la infiltración en ciertos momentos de organizaciones delictivas dentro de las Fuerzas Armadas. Guillermo Rodríguez Lara vive todavía, ¿no? Vive todavía. Y le dolrá muchísimo lo que está sucediendo, ¿no? Porque es la destrucción o el intento de destrucción de su obra. Mira, el presupuesto de las Fuerzas Armadas es un año de producción de Sacha. ¿Quién va a poner ese dinero? ¿Quién va a poner ese dinero? ¿De dónde van a salir los recursos para las Fuerzas Armadas? Y ahora va a recibir 200 millones del Estado. De esos 1.000 millones de dólares. 1.500, ¿no? Producen 1.200 y 1.700 millones al año el Campo Sacha. Y le van a dar 20 años al Grupo Novoa y a la empresa El Norteño por 1.500 millones. Menos de lo que produce en un año. Menos de lo que produce en un año, ¿no? Y el año siguiente, cuando reciban el 12%, es decir, 120, 130 millones, ¿cómo van a cubrir los 1.300 millones de presupuesto de las Fuerzas Armadas? ¿De dónde van a sacar? Claro. Hay que preguntarle a Novoa, ¿no? Novoa no sabe nada. Novoa no dice nada. Novoa lo único que quiere es tener más dinero que el de su abuelo y punto. Él lo dijo alguna vez. Lo había dicho. Lo había dicho. Que iba a ser más dinero que el abuelo. Sí. Como un objetivo de vida, ¿no? Pero en la política. Pero ¿en dónde más? Pues si las empresas que él ha tenido las ha quebrado todas, pues. Claro. Perdóname. Y con una empresa de espectáculos no va a hacer esto. Con una empresa que paga $300 en algún momento lo escuché que dijo que él ha trabajado y que ya tiene su vida realizada. Daniel Novoa ha trabajado siendo un tipo que nació en cuna de oro. Lo decía aquí el doctor Omar Maluk. Nació a los pocos meses ya tenía 3 guardaespaldas que lo cuidaban. Claro, pero es que es la misma falacia que está en la carta de ayer, pues. No. Nunca hemos vivido del Estado, nunca le hemos pedido nada. Yo he trabajado y soy un éxito porque he trabajado. ¿En qué? Todo es mentira, todo es una fabulación. Todo es una fabulación. El que ha trabajado es el joven del campo ecuatoriano que trabaja desde los 5 años, levantándose a las 4 de la mañana para amarrar las vacas, pues, hermano. Y no ha tenido con todos los años de trabajo para comprarse un par de zapatos, pues. Y sigue andando descalzo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No. Es la realidad. Felipe, quiero agradecerle por el tiempo. Creo que ha sido una entrevista muy interesante, como siempre, las entrevistas con usted. Muchísimas gracias, Felipe.
Vamos a seguir conversando en los próximos días. Espero que sirva. La única intención es que sirva a las personas para cambiar el destino de este país. Muchísimas gracias, Jaime, un placer enorme y seguimos viéndonos. Gracias a Felipe Vega de la Cuadra, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.